Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Europeo. Abrimos página internacional. Hezbollah sufre una segunda ola de ataques e Israel dice que la guerra entra en una nueva fase. Los ataques de ayer dejan un saldo total de 32 fallecidos y más de 3.200 heridos en solo 24 horas. La formación armada señaló que pese al ataque continuará con su apoyo a la agencia de Gaza, seguirá defendiendo el Líbano, su pueblo y su soberanía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llama a no convertir objetos civiles en armas. Tan importante como el acontecimiento en sí es la indicación de que existe un riesgo grave de una escalada dramática en el Líbano, que se debe hacer todo lo posible para evitarla. Washington niega su implicación desde Estados Unidos. Anthony Blinken. En lo que respecta al Líbano, dice Blinken, Estados Unidos no sabía ni estuvo involucrado en estos incidentes y todavía estamos recuperando la información y los hechos en términos generales. González Urrutia revela que fue coaccionado por autoridades chavistas para firmar el permiso para salir de Venezuela. Un documento en el que, según Urrutia, reconocía la victoria de Maduro a cambio de que permitieran su salida del país rumbo a España. Todo ocurrió, dice, en la residencia del embajador de España en Caracas. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Bueno, después de, diríamos, esa llamada inicial o esos mensajes iniciales que tuvieron más que ver con un entorno diplomático que no con medidas específicas comerciales o de inversión, nosotros ahora mismo seguimos con un mensaje de tranquilidad y de confianza para nuestras empresas, ya tengan allí relaciones comerciales o estén establecidas y con relaciones con proyectos específicos de inversión, en cuanto a que la situación entendemos que ahora mismo está normalizada en esos aspectos y que en cualquier caso, si hubiera algún elemento de conflicto, nosotros entraríamos a proteger sus intereses. El Parlamento venezolano asegura que el opositor acató la sentencia de la reelección de Maduro. Y terminamos en Estados Unidos. El Congreso rechaza el plan republicano para evitar el cierre del gobierno. La Cámara estadounidense rechazó un plan promovido por los republicanos para financiar el gobierno durante 6 meses y evitar así un cierre a finales de mes por falta de fondos. Los republicanos tienen mayoría en la Cámara Baja, pero 14 congresistas se sumaron a la bancada demócrata. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueves. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia especial, son las 8 y 18 minutos de la mañana. El foco puesto en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer anunciaba un drástico recorte de tipos de interés, 50 puntos básicos, con el foco puesto en el empleo. Executive summary would be that growth is solid. El resumen ejecutivo sería que el crecimiento es sólido a fuerte en el transcurso del año pasado. El mercado laboral fue del 3,7%. El desempleo indica que el mercado laboral es fuerte. Llevamos apenas 2 años con un desempleo inferior al 4%. Eso no ha sucedido en 50 años, así que es un buen mercado laboral y hemos visto bajar la inflación. Hemos hablado de eso, así que tenemos 6 meses de buenos datos de inflación y la expectativa de que habrá más por venir. Así que esta es una buena situación. Seamos honestos, esta es una buena economía. La Reserva Federal baja tipos, prevé más recortes este año. Dice Jerome Powell que el precio del dinero podría bajar al 4,5% a finales de este 2024 y que las bajadas continuarían a lo largo del próximo año 2026. Ahora mismo el precio del dinero está en el 5%. Importante el empleo y, ojo, sin perder de vista la inflación. En un contexto de crecimiento moderado y de inflación que se mueve de forma sostenible hasta el 2%, también decidimos seguir reduciendo nuestras tenencias de valores. Tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente la evolución económica. Insistió Jerome Powell en la fortaleza de la economía americana e insistió también en el aterrizaje suave, no brusco, el hard landing de aquella economía. Estamos comprometidos a mantener la fortaleza de nuestra economía, apoyando el máximo empleo y regresando la inflación a nuestra meta del 2%. Hoy el Comité Federal de Mercado Abierto ha decidido reducir el grado de moderación de las políticas, reduciendo nuestra tasa de interés oficial en medio punto porcentual. Esta decisión refleja nuestra creciente confianza. Hoy tertulia especial con David Cano, director general de AFI, Analistas Financieros Internacionales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Primer titular, sorprendido, está haciendo bien Powell, porque a mí no me cuadra esto de aterrizaje suave. Exacto. Con bajada de 50 puntos básicos. Sorprendido y a ver el equilibrio, cómo lo consigue, ¿no? Reconocer que el ciclo se está moderando, al mismo tiempo señalar que es un soft landing, pero decir que van a bajar mucho los tipos de interés. Hay algo ahí que tendremos que analizar con cuidado. Me acompaña Francisco Quintana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es director de Estrategia de Inversión de ING España. Tu lectura del mensaje y la actuación de Powell. Pues nos ha pillado a todos, ¿eh? Yo no he visto una casa, los analistas estaban todos en el básicos y el mercado en los 50 y una vez más han acertado los mercados. Un reconocimiento de que se les pasó el tren en julio y de que están un poquito preocupados por el empleo y que ahora hay que acelerar, ¿no? Es un poco de miedo. Rosa Duce es economista jefe y responsable de estrategia de inversión de Deutsche Bank España. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, menuda mesa tenemos, ¿eh? Bueno, estamos entretenidos. Muy entretenidos y además con los bancos centrales en un primer plano. Reserva Federal, hoy también Banco de Inglaterra, Banco de Japón, la semana pasada Banco Central Europeo. ¿Cómo viste ayer a Powell? Pues la verdad es que yo tengo que decir que a mí no me sorprendió mucho, porque si yo fuera Powell habría hecho lo mismo. Porque al final es un problema de timing. Yo creo que si no baja, a mí me parece que bajar el día 7 de noviembre es muy complicado. Podría bajar otros 25 otra vez, pero lo más fácil para él es bajar 50 ayer y esperarse a diciembre y no meterse en jardines. O si ve que tiene posibilidad de bajar sin mucho ruido en el mercado el día 7 de noviembre, pero con las elecciones en la mano,
es muy complicado. Pues para que baja 50 de golpe, no sabe qué va a pasar en noviembre, pero ya lleva 50 hechos, y cuando llegue final de año tiene margen para bajar a otros 50 o 25 si ha bajado en noviembre. Entonces a mí no me parece tan sorprendente. Es cierto que todo el mercado estaba esperando 25. También es cierto que varios periodistas en los últimos días habían lanzado ya globos sonda diciendo que podría haber una bajada de 50, un poco preparando el mercado. Así que realmente tampoco, a mí me parece razonable. Yo creo que porque la reacción del mercado ha sido positiva, afortunadamente, pero si hubiera sido negativa, si hubiéramos dicho la Fed baja 50 porque ve algo malo que el resto no ve. A mí sí me parecía que ese podía haber sido el factor de riesgo, recortando más de lo esperado. La Fed tiene más miedo sobre el crecimiento económico, sabe algo que el resto no sabemos. Bueno, ¿no? Pero también piensa que después de toda la semana pasada que salieron aquellos artículos en el Wall Street Journal y en el Financial Times el jueves y este fin de semana diciendo que podría bajar 50, si hubiera bajado 25... a lo mejor tampoco el mercado se lo había tomado bien, ¿eh? Pero eso fue para tantear el mercado. Yo creo que sí. Esos artículos fueron intencionados para tomar el pulso a las expectativas del mercado. Nadie hablaba de 50 desde hace semanas, desde que empezó el mercado a recuperar. Empezó a hablar de 25 siempre y en los últimos 4 o 5 días de pronto empezó a subir la probabilidad de que subiera a 50. Al principio de semana o a finales de la semana pasada, el jueves, de hecho el mercado subió mucho pensando que iban a bajar 50, no sé. Es verdad, además sin que estuviera sustentado por datos. De hecho, los datos de los últimos días indicaban que aumentaban la probabilidad desde un punto de vista macro de que la subida el recorte fuera solo de 25. Lo que sí, desde luego, pienso que algún otro banco central, especialmente igual en Frankfurt, están contentos, ¿no? Porque el hecho de que la Fed baje 50 permite al resto de los bancos centrales poder bajar mucho más. Y tal vez aquí sí que es más necesario el recorte de los tipos de interés. Acordaos que en otros momentos del tiempo se decía, oye, igual el BCE no puede bajar más si no baja la Fed, porque es que hace 4 meses se hablaba de la posibilidad de que la Fed no pudiera bajar los tipos de interés y entonces ¿qué iba a hacer la Fed? Yo creo que en Frankfurt están aliviados y contentos, ¿no? De que la Fed Sí, porque ellos empezaron antes y es muy raro que empezaran antes y efectivamente el hecho de que la Fed ahora se anime a seguir bajando es verdad una buena noticia. Hay muchas casas muy posicionadas en que no habría recorte de tipos en Estados Unidos. La fortaleza que llevaba la economía norteamericana en mayo hasta principios de junio era, creo, la sensación de que no habría recorte y por lo tanto en Europa estábamos condenados a la recesión. Bueno, estas son las impresiones, estamos ahí un poco descolocados por la reacción del mercado, por la cuantía, por el momento y por lo que hay detrás, ¿no? Los grandes datos. Contarme por qué, o sea, cómo están las grandes cifras, porque Powell ha puesto el foco mucho en empleo y además la inflación, pero ahora el empleo parece que está en primer lugar, más que la inflación. ¿Qué es lo que ha visto, qué es lo que sustenta este movimiento a la baja de los tipos de interés y qué efecto puede tener en lo que es la economía real y sobre todo en el empleo, en la contratación, en los salarios? Sí, pero hemos ido con unas previsiones. Es verdad que ha subido algo la tasa de desempleo prevista para el próximo año, pero es un 4,4. O sea, con un 4,4 de desempleo, con un PIB al 2% y una inflación ligeramente por encima del 2%, no es un cuadro macro que te exija tener que bajar tanto los tipos de interés. A mí esa es la pieza que me desajusta, salvo que pienses que que había subido mucho los tipos de interés y por lo tanto sería un ajuste a la baja, pero vuelvo otra vez, a mí no me termina de cuadrar ese cuadro macro que creo que es favorable, con unos tipos de interés que si se cumple ese escenario van a ser claramente expansivos. Por algún lado tiene que fallar, igual falla otra vez porque la inflación vuelve a repuntar, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los factores de riesgo. Si ahora otra vez la Fed prioriza la creación de empleo, que no me va a parecer mal, pero si prioriza eso, tal vez tenemos que empezar a aceptar de nuevo que el próximo año va a volver otra vez un repunte de la inflación, ¿no? En ese binomio, en ese sacrifice ratio entre qué eliges, inflación y crecimiento, parece que otra vez quiere ir a tratar de reducir la tasa de desempleo. Tienes razón, de este cuadro no es mala, ¿no? Un desempleo del 4,4, de 4,4 ya lo querríamos aquí, pero la clave para mí está en el cambio, en la revisión. Si te fijas, lo que nos dijo en el resumen de proyecciones económicas era, mira, lo hemos atinado con la previsión de crecimiento. La inflación va fenomenal como esperábamos. Reviso, y bastante para los estándares de la Reserva Federal, mi expectativa de paro, que es, ya no vamos a terminar el 4, sino un 4,4. Y le añado otras 3 décimas para el año que viene y otras 3 para dentro de 2 años. Y si seguías leyendo
viendo en el informe de la FED, en la última página te viene el nivel de incertidumbre que tienen los miembros de la FED respecto a cada indicador. Y lo que nos salía era que, comparado con junio, ponían la mano en el fuego por la previsión macro, por la previsión de crecimiento, ponían la mano en el fuego por la previsión de inflación, y sin embargo se había disparado la incertidumbre respecto al empleo. Entonces, no solo han revisado del 4 al 4,4, sino decía, si nos equivocamos por debajo. Es más probable que sea un 4,6 a que sea un 4,2. Y además, la seguridad que tenemos respecto a este indicador es ínfima en este momento, que no era el caso en junio. Entonces, lo que se ha observado ha sido un deterioro de los fundamentales del empleo. Creo que se han asustado por la retahíla que hemos tenido de datos por todos lados, los datos de ADP, los datos de privados, los datos de nuevos subsidios de desempleo. Todo les ha salido un poquito por debajo y ha generado un mini pánico. Pero por el lado de la inflación controlado, aunque yo cada vez escucho más voces diciendo cuidado que la inflación puede rebotar en la recta final de este año. A ver, no solamente en Estados Unidos se espera efectivamente cierto repunte de la inflación en la última parte del año por efecto base. Pero yo creo, cuando hablabais antes del empleo, yo creo que las cifras engañan un poco, ¿no? Porque es verdad que la tasa de paro es extraordinariamente baja de desempleo. Pero realmente cuando uno rasca hay muchos desanimados, muchas personas que trabajan menos horas de las que ya. La tasa de participación no se ha recuperado. Hay muchos trabajadores que no les interesa trabajar por el poco tiempo que les pueden ofrecer de trabajo. Hay falta de empleo en algunos sectores, pero en otros tienen problemas. Con lo cual, realmente el consumo americano, que las cifras son razonablemente buenas cuando las miras en la superficie, cuando uno rasca, pues el 80% de ese consumo lo hacen generalmente ingresos medios y altos. O sea que hay mucha desigualdad, y yo creo que también ahí es un factor por lo cual la Reserva Federal puede bajar. Sí. Y en cuanto a inflación, confianza, inversión, las otras grandes magnitudes que mira la Reserva Federal, ¿ahí cómo están? Sí, no, yo diría que el cuadro macro es favorable. Decías tú, ojalá lo tuviéramos aquí, yo firmaría claramente. Es tan favorable que no invitaba a una bajada de 50 puntos básicos. Exacto, esa es la pieza que a mí hay algo que no me termina de encajar, si es tan favorable. No sé por qué esta urgencia de bajar 50. Es verdad que igual es una cuestión de estrategia para evitar el recorte en noviembre, interferir en las elecciones. Bueno, bien, pero yo no sé, me quedaría un poco con ese temor, insisto, le ha salido bien, porque la reacción del mercado, pero yo me quedaría con ese temor. Y aquí dos cosas. Uno, por no interferir en las elecciones, Trump salió diciendo, tú le estás haciendo la campaña a Kamala Harris, porque esto le viene muy bien. Es que hace 4 o 5 meses muchas casas de análisis decían, la FED no va a poder bajar los tipos de interés porque todavía no se sabían los cambios y demás, porque se va a llegar a unas encuestas relativamente igualadas y la FED no va a poder tomar partido. Incluso desde septiembre, decían, no serían capaces de cambiar en esta. Pues imaginaos en noviembre, si tiene que bajar en noviembre. Una sorpresa, ¿no? Y bueno, puede ser que los republicanos efectivamente de hoy aquí la Reserva Federal está haciendo un estímulo monetario que el ciudadano medio va a percibir, oye, que lo va a decir. Esto está muy bien, la FED baja los tipos de interés, estupendo, ¿no? Los tipos hipotecarios ya han bajado bastante. Y ese es un factor que le puede O sea que las elecciones preocupar. sí que afectan al calendario. Podrían haber afectado, pero hemos visto que no lo han hecho. ¿No? Porque ha bajado 50 puntos básicos, ha hecho un récord. O sea, yo creo que sí, que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo han hecho. Yo creo que sí, porque él no se arriesga a tener que bajar el noviembre. Pero podrían haber tenido que bajar, que era un poco la versión que tenían. Es que yo algunos. creo que ahora, es verdad que con los datos que han salido durante el verano, lo has comentado antes, la situación económica de Estados Unidos es compleja. Ellos mismos están muy despistados porque los indicadores no terminan de arrojan un panorama que en grandes números es bueno, pero luego realmente al rascar hay cosas, en el mercado de trabajo salen algunos indicadores buenos, otros malos, con lo cual ellos, viendo los tipos a los niveles que lo tenían, sí que ven que pueden bajar. Solo de los tipos. Hombre, pensamos que más alto, en el 3,5%, o sea, más alto que el long term que dice la FED, tipos en la zona del 3,5%, si se cumple un 2 más 2, o sea, 2 de crecimiento y 2 de inflación, no son tipos al 2,5, son tipos al 3,5 o al 4. ¿Cuándo tocaríamos el suelo de los tipos? Yo creo que a finales del año que viene. Sí, tercer trimestre del año que viene. Nuestro economista para Estados Unidos piensa que los tipos no bajarán del 3,5%. Estoy viendo bastante dispersión. La FED dice que el 3%, Oxford Economics, por ejemplo, decía ayer que 2,75%. Eso es mucho, me parece a mí. Pero quiero decir que nos olvidamos
de los bandazos que pegan las expectativas y de lo rápido que se va a la basura lo que decimos. Yo estaba mirando notas y en diciembre del año pasado había un 50% de probabilidad de que el primer corte fuera en marzo. El año pasado, en agosto, Powell dijo aquello de va a ser súper difícil controlar la inflación. ¿Os acordáis que luego los mercados sobrereaccionaron a la baja en septiembre y en octubre? Es decir, la propia Fed hace un año, a estas alturas, ni de lejos pensaba que la inflación se iba a moderar tanto y pensaba que iba a recortar bueno, tanto. Tampoco el BCE, yo creo que... los bancos centrales. Yo creo que los bancos centrales no pensaban que la inflación se iba a comportar así. Exacto, yo creo que ahí se equivocaron, acordaos, el endurecimiento del mensaje del discurso en septiembre que llevó en octubre, ¿no? Acordaos, los tipos subieron un montón, las cosas... Luego, menos mal que ya rectificó un poco la Fed y tuvimos un cierre de año relativamente favorable, ¿no? Pero que fueron ellos mismos los que en verano, agosto, septiembre... fueron muy beligerantes y no hacía falta haber sido... Ahora lo vemos, ¿no? Sí, que a toro pasado. A toro pasado, efectivamente. Pero se equivocaron por beligerantes o por precavidos, ¿no? Tenemos que recordar que, no sé vosotros, pero cada presentación que yo he tenido que hacer en los últimos 2 años había que dedicarle media presentación a los riesgos geopolíticos. Entonces, a día de hoy se nos olvida que llevamos 24 meses en los que podrían haber salido muchas cosas mal y no han salido, y todo ha salido bien. Conflictos en el Oriente Medio, el mar de China, hemos sorteado muchos potenciales riesgos y cada uno de esos riesgos hubiera supuesto un repunte de la inflación. Porque normalmente el primer impacto es tengo un problema con la energía y me vuelvo a poner con la inflación al 3-4% y el Banco Central tiene que frenar o echar atrás, ¿no? Eso es un riesgo con una probabilidad relativamente elevada durante los últimos 24 meses y no ha ocurrido. Entonces ahora parece como obvio que la inflación venía hacia abajo sin frenos y no lo era. No los mensajes tenían que ser cortos porque igual había que darse la vuelta. De todas maneras, vamos a ver, todavía estamos en una política monetaria que es restrictiva, o sea que tampoco es decir que no es decir bueno, y que tiene mucho margen. Sí, tiene mucho, o sea que realmente está cómodo. Está bastante cómodo, o sea, bajar 50 cuando tiene los tipos entre el 5 y el 5,25 tampoco es que te hayas vuelto loco. Sí, pero por eso a mí lo que me sorprende es esa previsión, ese dot plot que sí te apuntan a que el próximo año creo que de mediana es 2,9. Que bajen que la propia Fed te diga, que los miembros de la Fed te dicen que van a bajar los tipos hasta el 3%. Yo de ayer, de hecho, es lo que más me extrañó, no tanto la rebaja de 50 puntos, porque creo que había mucha estrategia, pero sí que es verdad que el punto final le ponen bastante bajo, viendo el escenario macro. Claro, y a mí ese tipo tan bajo me da un poco de miedo a que eso sí pueda provocar un repunte de la inflación. De hecho, yo creo que lo que hay que mirar bien es qué hace la curva de tipos, porque cuanto más baje el tramo corto, por los propios recortes de la Fed, yo creo que más va a repuntar el tramo largo. O desde luego que el T-Note a 10 años y sobre todo el tipo 1 a 30, la TIR ya no va a caer más. Es más, es posible que suba y por tanto que la curva de la curva va a coger pendiente. Se vaya cogiendo pendiente, que yo creo que estaría bien. Estaría mal para los inversores en renta fija, que habría que cortar algo de duración, pero yo creo que ese movimiento de la curva de tipos de interés y que la curva coja una pendiente media que tiene que ser 50, 75, incluso 100 puntos básicos, estaría bien. Me voy a la primera parada publicitaria. Está divertido porque y está complicado, porque es muy difícil interpretar, analizar el comportamiento, el mensaje, viendo la situación macro, ¿no? Estamos ahí un poco descolocados. Hacemos paradita, a la vuelta seguimos viendo efecto que pueda tener en hipotecas, en empleo, en bonos que decías, mirar muy bien ahí el tramo corto y el tramo largo de la curva, en bolsa, en dólar, pero mirar también al Banco Central Europeo, porque tenemos unas cuantas citas de aquí a diciembre. Mirar al Banco de Inglaterra, al Banco de Japón y bueno, cómo están las principales economías del mundo. Publicidad y volvemos con esta tertulia especial. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. El 90% de los consumidores compra basándose en reseñas. Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Las mujeres desempleadas de Béjar, creación de contenidos digitales. Desde el día 16 hasta el 27 de septiembre, la Cámara de Comercio del municipio salmantino está realizando un curso sobre creación de contenidos digitales a nivel básico, cuyo objetivo es elaborar contenidos digitales sencillos en diferentes formatos, identificar medios y dispositivos de fabricación digital, así como las bases del pensamiento computacional y el razonamiento lógico. El curso está dirigido exclusivamente a mujeres desempleadas que estén inscritas en proceso de mejora de empleo, en situación de ERTE o que sean fijas discontinuas en periodo de inactividad. Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Bueno, tertulia de mercados con Francisco Quintana y con Rosa Dulce. David Cano ha tenido que irse, que tenía un compromiso rápido, pero bueno, le hemos estrujado ahí, exprimido su visión más importante de cómo están las cosas. Oye, Reserva Federal, Banco Central Europeo, porque fue la semana pasada cuando recortó tipos de interés y también parece claro que va a haber dos rebajadas más antes de finales de año. ¿Qué esperáis del Banco Central Europeo? Oye, y esto se pone al mismo ritmo, ¿no? Porque el BCE se adelantó antes del verano, Powell no movió ficha y ahora es como decir, oye, vamos los dos con el mismo paso. Pues la verdad es que nosotros teníamos una previsión y yo entiendo que no vamos a cambiarla, aunque todo se puede saber. En principio las previsiones que nosotros teníamos es que bajaba, que el Banco Central Europeo bajaba 6 veces, es decir, 3 este año y 3 el año que viene. Y en la Reserva Federal lo mismo, o sea, 6 veces o la misma cantidad de tipos de bajada de tipos. O sea, ¿en total cuántos? En total 150, vale. 6 veces 150 y el Banco de la FED otros 150. ¿6 veces a partir de ahora? No, desde el principio. Vale. Por tanto, al BCE le quedaría no más de una ahora, 25 puntos, y luego otras 3 el año que viene. Y en el caso de la Reserva Federal, pues le quedaría otra este año y luego ya el año que viene, hasta septiembre, en principio, llegaríamos a ese nivel de 3,5 que hablabais antes. De ahí a la cara de diciembre, yo no descarto que pueda bajar otra vez, pero a mí por debajo del 3 me parece mucho. El mercado se ha instalado, sin embargo, ahora en que ha puesto un recorte más del que vosotros tenéis. Básicamente está diciendo 6 a partir de ahora, más el que ya teníamos. Entonces, el formato es o 2 ahora y 4 el que viene, o 1 y 5. Ahora mismo está justo ahí en el poste, pero el timing da un poco igual. La cuestión es, el mercado está esperando 6 recortes. Nosotros creemos que eso quizás sea demasiado, poco demasiado. Sobre todo porque tenemos un economista... O sea, para los dos, para Europa y para Estados Unidos. No, estoy hablando de Europa. De Europa. Demasiado 6. El mercado cree que va a terminar, a finales del año que viene, estamos en el 2%. En el 2%, sí. Y nuestro economista dice que un 2,25 porque va todos los fines de semana a tomar café con los del Banco Central Europeo y dice que están muy preocupados con que se les baje demasiado. Y el nuestro debe de ir con él porque piensa lo mismo. Vale. ¿Y el suelo en Estados Unidos dónde estaría? En el 3,5 me habéis dicho antes, ¿no? El suelo, el mercado, o sea, como te decía, el Estado ha dicho el 3% y luego otras casas están yendo tan bajo como el 2,75. Nuestro economista dice que del 3,5 no bajamos. Vale. Dice nuestro. Y el nuestro dice que a septiembre 3,5, pero no descarta que haya alguna más de cara a septiembre, o sea que podría llegar hasta el 3.
pero por debajo de ahí no. Si se cumplen las expectativas del mercado, estaríamos hablando de que se reduce el diferencial entre Europa y Estados Unidos. Ahora mismo hemos estado en 150 puntos básicos durante muchos meses, Europa al 4, Estados Unidos al 5,5. Si se cumple eso, terminamos al 3 y al 2, ese pasillo se reduce. Y aquí en Europa el foco está en la inflación, que de momento parece controlada, pero hay por ahí voces que dicen cuidado con la energía, cuidado con los servicios, que pueden dar sustos a la recta final de este año, ¿no? Sí, pero la situación económica en Europa es que sí que pide a gritos bajadas de tipos. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Yo no. O sea, más que la inflación, el cuadro general, el crecimiento, ¿no? Es lo que más pena da. Ese crecimiento que no va a llegar al 1% ni de lejos, esa economía alemana que no acaba de levantar cabeza, la francesa que está ahí muy pegada a la media europea. Miras el cuadro macroeconómico y el único que te da un poquito de alegría es España, ¿no? Que España es la excepción, porque empezó el año con el consenso, esperaba que iba a crecer un 1,4 y ya está revisado al 2,8. Es poco común, yo no recuerdo que se duplique la expectativa de crecimiento de un país en cuestión de 10 meses, ¿no? Pero es la excepción. La norma en Europa es una economía mucho más gris y en la que la inflación no parece un peligro ahora mismo. El empleo es verdad que tampoco ha repuntado, tampoco es que haya que salir corriendo a recortar los tipos, pero en general, para que no repunte, está claro que necesitamos un buen recorte de tipos, que no se podía hacer hasta ahora porque Estados Unidos no nos dejaba. De hecho, es que la economía alemana, a los propios economistas alemanes le dan un potencial de crecimiento del 0,1 a día de hoy. Es que es como decía, el da motor pena, ¿no? de Europa da pena. Entonces, si el motor de Europa tiene ese potencial de crecimiento, realmente pensar que hay una presión inflacionista puede ser un acontecimiento geopolítico. Pero lo normal es que con esta demanda interna es muy complicado que veas una presión inflacionista que te evite bajar los tipos. Vale, en Reino Unido nos pasa lo mismo. Noviembre va a ser la fecha para bajar los tipos de interés. Ahí la inflación, la general está controlada, pero la subyacente da algún dolor de cabeza. Tienen todavía problemas con la inflación de servicios, porque está por encima del 5. Yo creo que efectivamente Inglaterra ha bajado ya una vez, y lo más normal es que espera noviembre, porque no tiene una situación de inflación controlada o más o menos controlada como para arriesgarse a bajar mucho más los tipos. Yo creo que a lo largo de 2025 seguirá bajando, pero de momento... Es verdad, está un poco por detrás del ciclo, es la impresión, ¿no? De que Inglaterra no ha llegado a la desaceleración de precios con la misma claridad que a Estados Unidos y Europa, ¿no? Que ahora toca esperar. La probabilidad de que se muevan ahora es ínfima. Vale. Buena parte del mundo está en bajada de tipos de interés, pero tenemos ahí Japón, que nos dio un susto, ¿no? En agosto. Y ahora se dice que no va a mover ficha. Hombre, yo creo que va a mover ficha, pero no mañana. Mañana es altamente improbable que haga nada, porque además, efectivamente, después de lo que pasó en la última reunión, que además al gobernador del Banco de Japón, pese a que es independiente, le llamó el gobierno a capítulo para decirle, hombre, ¿cómo me haces esto sin avisar? Yo creo que mañana, desde luego, lo normal es que no toque, pero sí que va a seguir subiendo, y nosotros, de hecho, creemos que va a subir poco a poco. Lo que pasa es que en momentos menos agresivos, de niveles de 0,1 hasta llegar al 0,5, no mucho más. Por poner en perspectiva, por si algún oyente está despistado, el Banco de Japón tiene los tipos ahora al 0,25 y la perspectiva del mercado es que suba los tipos en marzo del año que viene al 0,35. Estamos hablando de 10 puntos básicos. Recordemos que un cambio de tipo de interés en Europa, en Estados Unidos, suelen ir en paquetes de 25 puntos básicos. Y luego se espera un segundo a finales del 25, ya en el 26, a 0,45 y que se estabilice ahí. O sea, estamos hablando realmente de mirar los tipos de interés con microscopio para ver cambios ínfimos de 10 puntos básicos. Es una economía que se mueve con pasos muy pequeños. Pero es verdad que con mucha incidencia, porque lo que pasa con el yen, lo que pasó con el yen en verano, te da cuenta de la importancia, ¿no? de este tipo de cambios del Banco de Japón inesperados, efectivamente lo que provoca. Sí, pero para mí la clave está no en la palabra que acabas de decir, inesperado. No se lo esperaba el mercado y el ajuste fue desproporcionado, ¿no? Porque es verdad que el yen sigue teniendo un peso importante en la economía mundial, pero no para justificar el pánico que se creó en el mes de agosto. Ocurre de vez en cuando. Pasó hace unos años con una devaluación del yuan chino del 2%, que también generó pánico en el mercado. No se lo esperaba la gente, no sabe cómo digerirlo, cómo entenderlo y entra miedo. Estamos a punto de terminar, que ya vamos justos de tiempo. Aquí dos cosas más. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales? ¿Powell y Lagarde lo están haciendo bien? ¿Qué nota le ponéis?
Yo les pongo un notable alto. Entiendo que son humanos. Yo creo que sobrevaloramos la formación o la capacidad de análisis que tiene un banco central. Al fin y al cabo están metidos en economías como la norteamericana o la europea, casi saben lo mismo que nosotros y están intentando navegar un mundo muy incierto. Entonces yo les pondría un notable alto. Sí, yo casi bordeando el sobresaliente, porque la verdad que desde 2008 ellos son los que han llevado de la mano las economías y han conseguido, bueno, pues que hayamos ido sorteando, incluso en momentos como la pandemia o incluso en momentos como la crisis energética. Pues debemos ser los únicos, Rosa, porque pones la tele y parece que son inútiles. No lo es. Bueno, es que hoy he echado un vistazo a la actuación de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, de cuándo, en qué momentos habían sido agresivos, cuándo habían bajado 50 puntos básicos o incluso más. Y han sido momentos muy determinados de la historia. Cuando la crisis de las .com, cuando la crisis de Lehman Brothers, cuando las Torres Gemelas y cuando la pandemia. Han sido momentos, y ahora no, es que ahora pero por eso yo creo que ahí la grave es un tema de las elecciones. Yo estoy de acuerdo. La mitad es la sorpresa del empleo, sorpresa desagradable del empleo, y la otra mitad que se le echaban las elecciones encima, y no hay que hacer una lectura de Torres Gemelas, ¿no?, para entender este recorte. Vale, y todo esto, apetitos de riesgo, ¿es lo que favorece? Bueno, yo creo que lo primero es que la renta fija va a seguir siendo interesante porque te está pagando todavía rentabilidades atractivas, pero como bien ha dicho antes David, hay que irse más a tramos más cortos y no largos, porque lo normal es que los tramos largos suban la rentabilidad, y las bolsas yo creo que lo terminarán haciendo bien. Yo creo que está casi todo descontado, ¿eh? Yo veo poco recorrido adicional para las bolsas y para la renta fija un poquito más. Bueno, qué bonita está la actualidad económica, la actualidad de bancos centrales, es que nos dan chicha para interpretar y para debatir. Rosa Duce, Francisco Quintana, ING España, Deutsche Bank España, un auténtico placer. Gracias y a por el jueves. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera que continúe la tendencia de inestabilidad en la península, con abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormentas. Estos afectarán desde primeras horas al centro, centro-este, sudoeste, Melilla y sur de la meseta norte, pudiendo extenderse al nordeste peninsular. Por la tarde se esperan lluvias en casi toda la península, menos probables en los litorales del sur y oeste de Baleares. No se prevén en las costas de Galicia, Cantábrico ni en el este de Baleares, donde habrá intervalos nubosos. Los chubascos pueden ser fuertes en zonas de Extremadura, centro y este peninsular, y localmente persistentes en el Levante y Tarragona. En Canarias se prevé abundante nubosidad y posibles chubascos dispersos en las islas montañosas, principalmente por la tarde. Habrá probables nieblas matinales y brumas costeras en los litorales atlánticos gallegos, así como posibles brumas en el centro-este y el Golfo de Cádiz. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Viaja con Cathay para descubrir Sabah con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Sabah, descubriendo el Borneo malayo, 9 días desde 2.900 euros. Cathay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Líderes con alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa, preapertura. ¿Cómo viene el mercado? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con optimismo, el futuro del IBEX 35 sube un 0,7%. Se está interpretando bien la decisión adoptada anoche por la Reserva Federal estadounidense en una jornada en la que en nuestro país tenemos subasta del Tesoro. La entidad pública acude a los mercados para colocar papel a medio y largo plazo. Por supuesto, reunión del Banco de Inglaterra. En esta ocasión no se esperan movimientos en los tipos de interés, dada la situación de inestabilidad política del país, y además conoceremos el informe del Bundesbank. En Estados Unidos, como cada jueves, peticiones semanales de subsidio por desempleo y también datos del mercado de vivienda. Prima de riesgo en 80 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3%. Tenemos el futuro del Eurostock y de la Bolsa de Milán subiendo un 1,2% y un 0,8% el de París, Alemania y Londres. En cuanto a sectores, hoy pendientes de la automoción, porque hemos conocido datos de ventas de coches nuevos en la Unión Europea, cayeron un 18%. Y mirando a compañías, Deutsche Bank va a cerrar 50 sucursales y tenemos resultados de Ocado. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Parece que Powell ha convencido a los mercados. Pues sí, parece que a pesar de tener una bajada de 50 puntos básicos ayer, los mercados se han convencido de que el riesgo a la parte de crecimiento está balanceado y que no vemos debilidad, o que no ven debilidad en la parte de crecimiento de la economía americana, sobre todo la parte de empleo, con riesgos equilibrados en la parte de inflación y desempleo, con lo que en este sentido parece que ha convencido finalmente a los mercados. ¿Cómo está reaccionando la bolsa, los bonos y también el dólar? En los bonos tramo corto y tramo largo. Pues la verdad es que, mira, la parte de los bonos no ha reaccionado en un principio como podríamos haber esperado, ¿no? Teniendo una bajada tan fuerte de tipos de interés, podríamos haber pensado que inicialmente las tires podrían bajar. Sin embargo, tuvimos una reacción ligeramente al alza ayer y hoy los tenemos bastante planos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el punto inicial ha sido de bajada muy rápido, los mercados ya estaban poniendo en precio pues unas bajadas muy fuertes por parte de la Reserva Federal, no solo en esta reunión, sino también hacia adelante, en las reuniones que quedaban en 2024 y 2025 y 2026. Y al final, en su mapa de puntos, la Reserva Federal también nos ha dicho de, ojo, voy rápido al principio, pero no voy a ir tan abajo, con lo que los mercados no han tenido que hacer un reajuste de precios significativo. Y ahora, por ejemplo, vemos que el 2 años americano está bajando un punto básico y el 10 años está flat y está en torno al 3,70. Como que en la parte de tipos es una reacción muy baja. El dólar, poca chicha, ¿no? Sí, poca chicha, lo tenemos en el 1,14, o sea, 1,1140. Inicialmente sí que hubo un momento de depreciación de dólar para luego revertir y lo tenemos bastante plano. Similar con el movimiento con el yen, que también inicialmente el dólar contra el yen pues tuvo una apreciación del yen frente al dólar, pero luego se revirtió y ahora lo tenemos en 142 yenes por dólar, ¿no? La parte de la renta variable y los activos de riesgo sí que son los que están capturando pues ese mejor sentimiento, esa reducción en la incertidumbre por la parte de crecimiento debido a la actuación de la Reserva Federal, con los futuros de las bolsas subiendo. Ya tuvimos pues el mercado japonés subiendo más de un 2% y tenemos Europa que viene con una subida superior a un 1% y Estados Unidos también, donde los futuros ahora están subiendo en torno al 1,25%. ¿Y esto le va a dar más gasolina a los sectores de crecimiento?
Pues creemos que sí, ¿no? Porque la reducción, como si dijéramos, o el balanceo de los riesgos de crecimiento, ¿no? Que el mercado estaba preocupado por si estos riesgos estaban balanceados a la baja, pues que ahora con la actuación de la Reserva Federal, pues estos riesgos haría que aquellas empresas o sectores que son más sensibles a ciclo, a crecimiento económico, pues que lo hagan mejor, ¿no? Y de ahí pues podríamos ver cómo sectores como real estate, que están vinculados a tipos de interés y a crecimiento, lo podrían hacer bien, y empresas pequeñas y medianas, que también tienen mucha sensibilidad a lo que sería el tono de la economía, el crecimiento, pues podrían también tomar ese o seguir con un momentum que ya empezaron, podríamos decir en julio, ¿no? A pesar de la debilidad de mercado, estos sectores pues lo han estado haciendo bien. Y más allá de los tipos, ¿qué estás mirando? ¿Hay vida más allá? Pues prácticamente los mercados han estado tan centrados en la Reserva Federal y en sus decisiones, que el mercado ha estado, pues a pesar es muy centrado en esto, ¿no? Y a pesar de que parecía que no pasaba nada, los mercados han seguido subiendo ligeramente, ¿no? Y tenemos niveles de equities, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos en máximos. Nosotros lo que nos sigue gustando es estar invertidos, tener inversión en renta fija, las rentabilidades son atractivas, puedes encontrar una cartera diversificada donde puedes tener oportunidades y simplemente beneficiarnos de estos tipos que todavía son altos, pero que sabemos que gradualmente se van a ir normalizando, van a ir a tipos más bajos. Muy bien, pues Francisco Simón, Santander Asset Management. Gracias, buen negocio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.